Amén. Gloria a Dios. Discipulado número 67 del libro de Deuteronomio, capítulo 19 y versículo 15, tomamos de base para escudriñar sobre el tema el testimonio de Cristo, el testimonio del Cristo, Deuteronomio 19, 15. Me dice amén cuando lo tenga para que leamos todo. Amén. Dice la palabra del Señor: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura y oramos para pedir la guía del Espíritu Santo en este tiempo de meditación en su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, damos toda honra y gloria a tu precioso nombre, en el nombre de tu amado, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, por cuyos méritos únicos, preciosos, incomparables, Señor, ahora tenemos el privilegio de ser hechos los tuyos y estar en comunión eterna contigo, Señor, redimidos, santificados, justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito seas, Señor, gracias por darnos, Señor, inmerecidamente, Señor, esa bendición. Bendito seas. Mientras meditamos en tu palabra, Jesús Espíritu Santo, por favor, ministranos desde este fin. Señor, instruyenos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor. Se está enseñándonos, háblanos en el corazón, por favor, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Señor, revélanos en todo momento a Jesús como Cristo. Y permítenos ser edificados en la fe preciosa del Evangelio que nos has revelado. Por el nombre de Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos y pedimos. Amén. Amén. Pueden permanecer en pie, mis hermanos. Ok, pueden. Hermanos, aquí en este capítulo 19 de Deuteronomio ya pasamos, ya estudiamos suficiente lo que se nos dio en cuanto a la ciudad de refugio. Bendito Dios que hay mucho ahí que entender y que además vivir y gozarnos en la bendición que es nuestro Señor Jesús como el Cristo y como el refugio único delante de Dios, que puede tener todo lo que cree en Él y que tenemos usted y yo obviamente que creemos. Amén. Es de los versículos 15 al 21, hermanos, se habla, Dios da las leyes, las indicaciones sobre el testimonio, sobre personas que dan testimonio o sirven de testigos en una situación determinada. ¿Ven, amados? Leímos que dice el versículo 15: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Amén. Y entonces, amados, tenemos en esto una revelación, hermanos, muy profunda, porque cuando Dios establece esta ley a su pueblo, está tomando como fundamento lo que significa el testimonio de Dios como en su condición de Dios y el testimonio que Dios da a los hombres en relación con sus propósitos. Amén, amado. Sabemos que toda la Escritura, hermanos, da testimonio acerca del Señor Jesús. Amén. Que el propósito fundamental de la Escritura es el testimonio de Cristo. El testimonio de Dios
acerca de su Hijo. ¿Cómo Dios da y cómo el Señor nos ha hecho llegar ese testimonio acerca de su Hijo? Por medio de su Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en las Escrituras, hermano? Testimonio. Tenemos el testimonio de Cristo. ¿Quién da el testimonio de Cristo? Tenemos nosotros el testimonio de Dios, ¿sí? Porque Él es el que está dando testimonio acerca de su Hijo. Ahora, ¿por medio de quién da ese testimonio? Por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en principio, tenemos en cuanto a la revelación de la Escritura, toda la revelación de la Escritura, tenemos una certeza, usted y yo, aunque la gente, aunque los entendidos, los sabios y entendidos de esta tierra, pudieran no estar creyendo plenamente en la palabra de Dios. ¿Está oyendo, hermano? Usted y yo tenemos la certeza, en base a lo que Dios habla, de que lo que Él ha dicho es absolutamente cierto y verdadero. Amigo, ¿por qué? Porque Él lo ha testificado por más de una persona. ¿Conmigo, hermano? Entonces, vemos aquí el por qué Dios está hablando, dice en la última parte del versículo 15. Bueno, en la primera parte dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito. Y esto creo que se mantiene como parte de los requisitos de la ley hasta ahora. Quizás hay unas leyes nuevas en las que hoy, por ejemplo, la ley que protege a la mujer solo tiene que decir que pasó algo que no sea cierto, creen, pero bien. Pero el asunto aquí es que Dios dice, no se va a aceptar testimonio de una sola persona en contra de otra, hola hermano, en contra de otra en cualquier delito o en cualquier pecado. Aquí hermano, Dios está confirmando que el testimonio o los testigos pueden ser por un delito, ¿sí? De acuerdo a la ley de Dios, o por un pecado. Hola hermano. Entonces, hermano, pero dice Dios en la segunda parte del versículo 15. Estamos en Deuteronomio 19:15. Dice la segunda parte, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la cosa. Mire qué garantía Dios daba a través de su ley de una justicia muy sólida. Amén. Hola. Amén. Pero, ¿por qué entonces Dios establece, dice 2 o 3 testigos? ¿De dónde es que Dios dice 2 o 3 testigos? Porque, como digo, el testimonio fundamental que nosotros tenemos es el testimonio de Dios. Amén. Y para eso entonces Dios confirma su testimonio por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y entonces hay 2 testigos. Hola hermano. Hay 2 testigos. El Padre y el Espíritu Santo están dando el mismo testimonio acerca de Cristo. Amén. Y entonces ese testimonio, por ser de cumplir este requisito de la ley de Dios es justa, ¿no? Y aplica en todos los aspectos. Entonces, como él ha tomado este parámetro para revelarnos al Cristo y ha dado el testimonio por medio del Espíritu Santo y él mismo, amén. Entonces dice el Señor, así van a ser ustedes en su juicio. No van a aceptar menos de 2 testigos, 2 o 3. Amén, hermano. Entonces, en los siguientes versículos, hermanos, en el versículo 16 habla, y del versículo 16
al 21 habla y trata de los testigos falsos. Hola, hermano. Vamos a leerlo. Dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran aquel día. Y los jueces dirán bien: y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Entonces Dios dice: miren, al que testifique falsamente, según el testimonio que dé, así se le va a cobrar. ¿Verdad? Si estaba procurando la muerte de su hermano, acusándolo falsamente, va a tener que pagar con su vida. ¿Está conmigo? Si es que es algún miembro, ¿verdad? Un ojo, un diente, mire, ¿verdad? Me golpeó el ojo, ¿verdad? Y eso listo se golpeó, más en algunos, ¿eh? Entonces dice, aquí entonces el Señor dice: vida por vida, ojo por ojo, porque está hablando, hermanos, de que el testimonio que no es verdadero, Dios lo condena y Dios lo juzga. Amén, hermano. Ahora, ¿y esto entonces cómo tiene que ver con el Evangelio? ¿Cómo relacionamos estos aspectos de los testigos, estas leyes del testimonio? El versículo 15 está hablando de los testigos verdaderos. Amén. Entonces dice el Señor: tienen que ser 2 o 3. Amén. Si 2 o 3 personas están asegurando lo mismo, es que es cierto. Amén. A solo así vas a tomar, vas a recibir una acusación contraria. Ahora, aquí, como dije, tenemos la relación que Dios da del testimonio suyo como un parámetro o como una regla general para nosotros. Como Él da testimonio por medio del Padre, Él por medio del Espíritu Santo, Él y el Espíritu Santo dan testimonio de Cristo. Son 2, ¿verdad? Ahora, imagínese usted que cuando el Señor Jesús vino, se convirtió en el tercer testigo. ¿Qué le parece? Entonces Dios cumple su palabra, cumple su ley hasta en ese detalle. El Señor Jesús se convierte en el testigo fiel. Ya lo vamos a estudiar. Ahora, esto es importante, hermanos, que no lo perdamos de vista y que lo tengamos bien en cuenta, porque la aplicación espiritual que esto tiene es muy importante para nosotros, es muy delicada, y debemos nosotros cuidarnos de no faltar a esa ley del Señor. Vamos a Mateo 18, por favor. Mateo 18:15, por favor. ¿Ya lo tienen? Lo vamos a leer. Veamos cómo el Señor nos lleva a entender el propósito del testimonio. Amén. Habla de no testificar falsamente contra el hermano y habla de procurar la verdad ante todos. Veamos el versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2,
Veamos. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, ten por mentir y publicar. Veamos. Entonces, dice el Señor, miren, en principio, ustedes tienen que hablar verdad y tienen que ser honestos entre ustedes, mi amado. Y no solo entre nosotros, sino por toda la gente, ¿no? El principio fundamental de los hijos de Dios es que nosotros hablemos verdad. Dice el apóstol Pablo, el que mentía ya no mienta más, ¿verdad? Y que ninguna palabra mentirosa salga de nuestra boca. Porque, óigame, ¿quién es el mentiroso y padre de mentira? Es Satanás. Cuando usted y yo no actuamos con honestidad delante de cualquier persona, que es nuestro prójimo, por eso que dice si tu hermana, ¿eh? Es el prójimo. Pero esta relación del hermano tiene que ver, hermanos, con cuando hay una cercanía, ¿no? Así como usted y yo estamos en una congregación, ¿no? Entonces, esas diferencias o esas situaciones en las que uno de los hermanos actúa incorrectamente, amén, eso lo vamos a encontrar en todos lados, amén. Y sucede, hermano, que el Señor Jesús nos da la manera en que nosotros debemos enfrentar esa situación. Dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y reprende. Un pecado significa una falta en la que nos vimos afectados, y usted lo comprobó, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, ¿verdad? Llama la atención primero, luego dice, si no te oye, de ahí traen 2 testigos, ¿ya? ¿Vamos? 1 o 2. ¿Por qué 1 o 2? Porque él, más el otro testigo, son 2 conmigo. ¿Amén? Y si son 2, mejor, porque ya se hacen 3 testigos. Ahora, y en este punto, hermanos, ¿qué tenemos nosotros qué tomamos de enseñanza nosotros con esto? Primero, hermanos, que en la congregación nosotros debemos procurar resolver toda situación de la manera como Dios lo manda. Amén. Y no, como dijo el apóstol Pablo allá, no se van a ir a pleito ante un juzgado entre los mismos hermanos cuando la situación se resuelve. Amén. Pero el punto aquí yo me quiero enfocar, estoy pasando esto un poquito rápido porque quiero que el Señor nos invite respecto al propósito fundamental de entender la regla del testimonio de los testigos. ¿Está conmigo? Entonces dice el Señor en el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto, hermanos, es una norma para la iglesia, no es para los líderes. Amén. Quien tiene la autoridad de parte de Dios para actuar en nombre de Dios en lo que concierne a la verdad, somos cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo. Amén, hermano. De esta congregación son todos, no, hermano, la iglesia de Cristo no está formada por una denominación, está formada por todos los creyentes en la persona de Cristo alrededor del mundo. Aquellos para los cuales el Señor Jesús es su Señor y su Cristo, y a Él le sirven y son sus discípulos, ven, hermano, y están disponiéndose para hacer su voluntad, eso es la iglesia. Ahora, Dios dice, ustedes tienen autoridad. Esta autoridad no se la dio Dios solo a Pedro. Recordemos que en el capítulo 16, regresemos al capítulo 16, cuando el Señor le dice a Pedro y le confirma que la revelación del Evangelio que ha recibido viene de Dios, recordemos Mateo 16, 18. ¿Qué le dice el Señor ahí? Y yo también te digo, le digo al Señor, que tú eres Petro, tú eres una piedrita pequeña, ese es Petro. Tú eres una piedrita. No, aquí no se trata de vos la revelación. Esto, fíjense lo que le quiso decir el Señor aquí, lo que le estaba diciendo, no le quiso decir lo que le dijo.
Ok, Pedro. En el versículo 17 le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir es el hecho de declarar, de tener la certeza de que yo soy el Cristo, el Hijo del viviente. Esto no te lo dijo nadie. ¿Sí? Esto te lo reveló directamente mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Por eso le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo, ahora aquí aclara, esa revelación que has recibido no significa que vos sos un conocido, Pedro. Dios revela a su Hijo a todos los que han de ser salvos. Amén. No es exclusividad de Pedro. Amén. Si no, solo él hubiera sido salvo. Ahora dice, y entonces el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. No olvides que tú no eres más importante que Dios, ni más importante que nadie. Tú eres Pedro, tú eres Pedro, una piedrita pequeña. Pero sobre esta pedra, ahí está la diferencia. Sobre esta roca, ¿cuál roca? La roca no era Pedro. En las traducciones aquí tenemos confundido la palabra piedra. Está usado indistintamente. En algunas traducciones dice: y yo te digo que tú eres Pedro. Hola. En unas traducciones dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra. Entonces se entiende como, traducido así, se entiende como si le está diciendo: sobre vos yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia del Señor y Cristo, nuestro Señor Jesús, no está fundamentada en ningún hombre. Está conmigo, hermano. Si el fundamento hubiese sido Pedro en aquel momento, estaríamos fritos, hermano. ¿Y dónde está la certeza de nuestra salvación? Si el fundamento de la iglesia de Cristo es un hombre, estamos perdidos. El fundamento, el único fundamento, de acuerdo a Efesios 2:20, recuerden, es nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Veamos Efesios 2:20 para que no nos confundamos, o que no nos confunda ahí Satanás con el engaño de la doctrina de hombres. Amén. Efesios 2:20 dice que nosotros somos, veamos desde el versículo 19. No me pierdan, por favor, Mateo 16, ¿dónde estaba? En Mateo 19, porque nos falta ver algo ahí. Dice 2:19 de Efesios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Hola, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes en Éfeso, y por extensión a nosotros, pues, porque hemos igual nosotros creído igual que ellos. Amén. Si no, dice, conciudadanos de los santos, amén, y miembros de la familia de Dios. Amén, hermano, ¿se da cuenta? Bueno, ¿esto qué significa? Que somos la iglesia. La iglesia del Cristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia del Cristo? Mire lo que dice el versículo 20. Como iglesia, estamos edificados, ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Cristo. ¿Quiénes son los apóstoles? Ya sabemos. ¿Y quiénes son los profetas? Todos los profetas del Antiguo Testamento. El fundamento entonces de la iglesia del Cristo es el testimonio que está registrado en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento y a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Está conmigo, hermano? Vale, tome nota. Ahora, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque aquí, hermanos, hasta una denominación hay que se llama apóstoles y profetas. Porque estos están pensando que los profetas son los locos que andan ahí hablando y adivinando cosas, ¿verdad? Eso no son profetas, ¿no? De los profetas a los que está haciendo referencia aquí el apóstol Pablo, es los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ven? No son los profetas autodenominados, profetas de hoy. De hecho, profetas, digo de ellos, llegaron hasta Juan. Profetas como tales.
Los demás, algunas personas tienen el don de profecía, pero es un don que no está supeditado a la persona, sino que viene ministrado por el Espíritu Santo. Y solo en ocasiones en las que es necesario para un propósito específico de la iglesia, es que Dios manda alguna profecía. Dios no anda mandando profecías particulares para decirle, mira, ya te viene tu bendición, mira, yo te voy a sanar, mira que te voy a dar un hijo, que te voy a dar marido, que te voy a dar mujer. No, Dios no anda perdiendo el tiempo. Eso no es de Dios, es del diablo, se lo aclaro. Los verdaderos creyentes con el don de profecía reciben revelación de Dios para situaciones que tienen que ver con la iglesia o con una congregación específica. Amén. Ahora, pero por eso es que aquí aclaremos que el fundamento de los apóstoles y profetas, los apóstoles son los del Cristo y los profetas son los del Antiguo Testamento. Pero ese fundamento de ellos, ¿quién era? ¿De quién dieron testimonio los profetas del Antiguo Testamento? Del Cristo. ¿Y de quién dan testimonio los apóstoles del Nuevo Testamento? Del Cristo. Entonces, por eso dice, la principal piedra del ángulo de ese fundamento del testimonio que ellos dieron es, dice, ¿quién dice que es? Jesús, el Cristo mismo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Vuelvo a preguntar. ¿Es el Señor Jesús? ¿Sí? Porque ese fundamento fue revelado a través de los profetas del Antiguo Testamento y confirmado y revelado a los apóstoles del Nuevo Testamento. Amén. Pero el fundamento no es Pedro, hermano. Ya lo está entendiendo, ¿verdad? Volvamos a Mateo 16, 18. Por eso es que cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, yo te digo una cosa, tú eres Pedro. Tú eres Petros. Esa palabra, el nombre de Pedro es la palabra griega Petros. Hola. ¿Qué significa piedra? Pero piedra, una piedra cualquiera, ¿verdad? Tipo la de Julio Iglesias, ¿entiendes? La de mano Julio Iglesias, perdón. Una piedra es un tetón, que nosotros llamamos tetón. Una piedra pequeña o mediana, pero que no pasa de que si usted va en el camino y se pega con ella, ya tuvo que se tropezó. Estamos, hermano. Como dice el hermano Julio. Ahora, siga aquí conmigo, por favor. Entonces dice, yo te digo que tú eres Petro. Esa es la palabra en griego. ¿Sí? Tú eres una piedra. Tú no eres aquí el fundamento. ¿Por qué le hace la diferencia entre Petro y Petra? Porque cuando le dice, y sobre esta roca, ya no le dice Petro, le dice Petra. ¿No, mi hermano? Ya Petra, en el original en griego, no es una piedrita. Petra es una mole, es una masa grande. No es lo mismo que ustedes tropiecen con una piedrita que vaya a dar con una gran piedra, parecida a las que están allá en su planeta, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? Se va a reventar todo, créanme que no va a quedar. Amén. Ahora, por eso el Señor Jesús hizo esa diferenciación. Le dice, tú eres Pedro, tú eres una piedra. Tú no eres. No te estés creyendo que esto te lo ha revelado Dios porque vos sos la mamá de Tarzán o porque vos sos el más importante. No. Esta revelación te la ha dado primero a vos el Señor porque Él es misericordioso. Pero esta revelación viene para todos los que el Padre le quiera revelar al Hijo. ¿Está conmigo, hermano? Ahora le dice, pero sobre esta roca, ¿cuál roca? La verdad testificada por Dios y revelada a Pedro de que Jesús es el Cristo. Porque Pedro lo que le dijo en el versículo 16 es esto. Cuando el Señor le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Le dice el Señor. Y nadie contestó. Pero Pedro recibe la revelación de Dios y le dice en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Le dice el Señor, este es el fundamento de mi iglesia. Esa revelación de que yo soy el Cristo, porque yo soy la roca. La escritura es clarísima en el Antiguo Testamento hablando de la roca inconmovible, de la única roca que salva, que es Dios. Y esa roca está confirmada como la roca de salvación en el Cristo, cuando el Señor dice allá que la roca acompañó al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. Y la roca que los seguía, dice, ¿quién era? Es el Cristo. Mi hermano. Entonces no hay espacio aquí para que cualquier mentiroso, falso, hijo del diablo, venga a asegurar que Pedro es la roca, hermano. ¿Está conmigo? ¿Sí? Bíblicamente no puede sostenerse esa aseveración. Amén. Porque la única roca, Dios y su Hijo, que lo ha confirmado con la roca. Amén, hermano. Ahora, pero lo que quiero que veamos también es esto. Le dice, sobre esta roca que es la revelación, Jesús el Cristo como, o Jesús como el Cristo, la revelación de Jesús como el Cristo, edificaré, ¿qué digo? Mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? No son los hombres, no es una religión, no es una institución. ¿Quién edifica su iglesia? Sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta verdad eterna de Dios del Cristo, yo voy a edificar la iglesia. Y sobre esa verdadera iglesia, que es la iglesia del Cristo, las puertas del infierno no prevalecerán. Y dice, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Miren, por favor, aquí en el versículo 19, quiero hacer esta aclaración. Aquí, la religión católica toma como referencia para decir que Pedro es el que tiene la llave de los siglos. Imagínense usted, de dónde han dibujado ahí en las películas, que ya está Pedro con las llaves y él que deja entrar o le niega el paso a la gente. Es una estupidez y de una ignorancia grandísima. Ahora, pero mire, cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no le está hablando a Pedro como tal, sino a la iglesia con una revelación general. ¿Sí, hermano? ¿Está conmigo, hermano? Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Okay? Dios está confirmando la autoridad de la iglesia, no la autoridad de Dios. A ti, a quien ha sido revelado, he sido revelado yo como el Cristo, tú tienes la llave de la restitución y tienes la autoridad de atar y desatar sobre la tierra. ¿Está conmigo? Pero no es porque seas vos, es porque Dios te ha revelado al Cristo. Y si te ha revelado el Cristo, tú eres parte de la iglesia del Cristo, esa iglesia que yo voy a indicar. Y esa iglesia tiene autoridad. Ahora vamos al versículo que estábamos leyendo, para que usted y yo entendamos que esto no era solo para Pedro. ¿Está conmigo, eh? ¿Qué le dice el Señor cuando habla de confrontar una desavenencia con los hermanos? ¿Está conmigo? Con algún hermano. Dice, tómate, estamos en Mateo 18, vamos a Mateo 18, 18:15, que leímos. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú bien solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que en boca de todos los testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, viva la iglesia. Mire esto. Está conmigo. Y aquí el Señor está poniendo a la congregación, no a una sola persona, como autoridad. Dilo a la iglesia. Amén. Y si no oyere a la iglesia, la eclesía, la congregación, ¿sí? Tenle por gentil y publicano. Si alguien, óigame, se dice hermano, comete un error grande, digno de incluso de ser denunciado, ¿verdad? El hermano ofendido puede ir donde él y decirle, mira hermano, ¿qué le pasó aquí conmigo, verdad? ¿Por qué lo hizo? Si el hermano reconoce la culpa y
y se disculpa, valga la redundancia, ok, ¿verdad? No, hermano, perdone, mire, lo que se dice. Pero hay un verdadero arrepentimiento y dice el Señor, vaya, ok, perdonar. Pero si se pone, como dicen, al brinco, ¿verdad? Se pone a negar lo que es innegable, entonces dice, tráete uno o dos testigos, ¿verdad? Y para que conste toda palabra en boca de 2 o 3 testigos. Y entonces, tráelo, dice, a la iglesia. Si no oye a los 2 testigos, entonces dice, tráelo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, es que ese no es creyente. Amén, hermano. Tenle por gentil y publicano. Entonces, en este sentido, Dios está confirmando la autoridad que tenemos como iglesia. Por eso es que el versículo 18, mire lo que dice. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice el Señor ahí? Hola. Mateo 18. ¿Qué dice ahí? De cierto digo, ¿a quién digo el Señor? Os digo. A la iglesia, a todos. De cierto os digo. Allá le digo a Pedro, aquí te digo, ¿verdad? Pero no le estaba hablando a Pedro como único, sino que le estaba hablando como el que había recibido la revelación y que por tanto era parte de la iglesia. Y en ese momento estaba como siendo representante de la iglesia que recibía la revelación, ¿sí? Aunque él no es la roca. Amén. Ya lo aclaramos. Pero aquí el Señor dice, de cierto les digo a ustedes que son mi iglesia, que todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos y lo que desaten también será desatado en el cielo. Amén. Quiere decir que cuando algo se juzga con base a la palabra de Dios, si la iglesia juzga algo en base a la palabra de Dios, hermano, ese juicio contra la mujer. Amén, hermano. Entonces hay aquí una importancia muy preciosa en eso. Ahora, hermano, aquí hay un detalle que quiero aclarar, que es importante hacerlo también en el versículo 20. Este versículo ha sido tan mal interpretado que quiero hacer la aclaración aquí para que usted y yo estemos claros de qué está hablando aquí. Vemos que dijo el Señor, bueno, confronta a tu hermano a solas y si reconoce tu error, ya ganaste algo, ¿verdad? Ganaste una voluntad, dice, ganaste tu hermano. Si no, llevarle dos testigos. Y si no, llevarlo a la congregación. Y dice, ustedes tienen mi autoridad, y lo que hacen en la tierra será dado en el cielo. Pero hay un detalle importante que el Señor, con lo cual el Señor hace un cierre de autoridad para ustedes y para mí. Y es que Él está en medio de toda situación donde haya una injusticia y se necesita testigos. ¿Algo mío, hermano? ¿Por qué? Porque Cristo es el testigo fiel. Amén. Entonces el versículo 20 habla de eso. Dice, porque donde están 2 o 3, que dice, reunidos, ¿verdad? ¿Cómo así? Reunidos para hacer un juicio. Reunidos para tratar un caso de una que debe ser juzgado entre los hermanos. Dice Dios, yo soy el testigo con ustedes. 2 de ustedes que estén ahí haciendo una acusación, o 3, yo también estoy ahí. Si hay 2, dice, yo hago el tercero. Pero si hay 3, yo también estoy ahí. Porque yo soy el testigo fiel. Entonces, este versículo se usa para decir, hermano, ¿verdad? Acuérdense que la palabra de Dios dice que de donde da 2 o 3 grados, no me medio trae. No es que cuando hayan 2 o 3 esté el Señor, y cuando haya uno no esté el Señor. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, no, el Señor está, aunque haya uno solo. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Él está con nosotros y en nosotros. Entonces, pero en los casos en que haya un caso juzgado, algo que se juzgue y haya 2 o 3 reunidos para juzgar eso, dice, yo soy testigo también. Que sepa el que se ha equivocado
que sepa el que ha hecho mal, que yo conozco. Y que si miente, a mí no me puede mentir. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, ya entendemos que ahí no está hablando de una congregación chiquita, ¿verdad? Ahí está hablando del testimonio que el Cristo como testigo fiel de la verdad, que Él es testigo fiel y verdadero. Amén, hermano. Él es el testigo fiel y verdadero. Entonces, Él dice, yo estoy ahí en medio de todo litigio en que se necesite confirmar la verdad. Entre hermanos, amén, hermano. Entre hermanos. Ahora, volvamos allá a Deuteronomio. ...19... Entonces, por eso es que, hermanos, por eso es que es importante, hermanos, que entendamos por qué el Señor en estas disposiciones de ley para el pueblo, que son de carácter civil, ¿verdad? Dios nos está hablando de la manera en que procede en cuanto a sí mismo, para garantizarnos a usted y a mí que lo que Él dice es verdad eterna. Amén, hermano. Entonces, el Señor Jesús habló de que el Padre había dado testimonio de Él. Amén. Hola, hermano. Vamos a Juan 16, 8. Siempre estamos en Deuteronomio. Recuerde que el versículo 15 dice que 2 o 3 testigos mantienen la acusación, porque está hablando de la manera en la que Dios testifica acerca de Cristo y acerca de su misma palabra. ¿Ok? Hay en la revelación del Evangelio y en la revelación de toda la Escritura hay 3 testigos. Hola, hermano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allá lo dice el libro de Juan. Amén. Ahora, veamos lo que dice Juan 16, 8. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Pero aquí está hablando del Espíritu Santo. No, por favor, entonces es Juan 8, 18. Juan 8, 18. Después vamos a ver ese versículo que es el que tiene que ver con el Espíritu Santo. Juan 8, 18. Llevan muchos 8, pero es que Juan 8, 18. Mire aquí cómo el Señor confirma la verdad que Él vino a predicar. ¿Cuál es la verdad que Cristo vino a predicar al mundo y a su pueblo? La verdad del Evangelio. La verdad de que Él es el Cristo. Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. Amén. Él estaba dando testimonio de sí mismo, porque Él es el testigo fiel. Amén. Entonces dice, versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Y su palabra es verdadera. Por eso es que en el libro de Apocalipsis dice el testigo fiel y verdadero. Ahora dice, y el Padre que me envió, ¿qué dice? Da testimonio de mí. Tenemos entonces el testimonio del Hijo y el testimonio del Padre. Pero antes ya, el Señor ha confirmado, hoy sí vamos a Juan 16, 8, que el Espíritu Santo da testimonio de Él. Antes de leer el versículo 8, leamos los versículos versículos 13 y 14. Pero bueno, leamos desde el versículo 8. El versículo 8 también. Primero el versículo 8. Hablando del Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, amén. ¿Quién? El Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo lo va a convencer? ¿Cómo convence? ¿Cómo se convence a alguien? Argumentando, hablando.
¿Sí? Confirmando la verdad. Entonces el Espíritu Santo da testimonio del Señor Jesús. Amén. Estamos claros, ¿verdad? Cuando dice Él convencerá, está hablando de que el testimonio del Cristo es confirmado en la persona por medio del Espíritu Santo. Amén, hermano. Eso dice, Él convencerá. Y ahí entonces usted y yo debemos entender algo. No es nuestra capacidad, no es nuestra facilidad de palabras, ¿sí? No es nuestra dialéctica diaria, ¿no? No es nuestra capacidad de convencimiento, no. El que revela esto es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no revela a Cristo, usted y yo podemos pasar hablando toda la vida y la persona no va a entender. Amén. Si lo que usted hablamos es la palabra de Dios, usted no se preocupe. Si lo que usted hablamos es el testimonio del Evangelio, usted no se preocupe si la gente cree o no cree. ¿Está conmigo, hermano? Porque el que convence del Espíritu Santo no es usted mío. Y le voy a decir una cosa, no todos creen. Esta fe es algo precioso. Mire, perdónenme. Yo insisto y les digo cada vez que el Señor me permite estar aquí con ustedes. Hermanos, es una bendición grandísima que usted y yo podamos, estemos creyendo, Dios nos haya revelado la fe en su vida. Es un privilegio más grande. Porque, óigame, no todos creen. Y mire, hay gente que conoce la Escritura, hermano. Hay teólogos profundos, hay gente muy docta en la Escritura como tal. Pero no creen. Mire, los judíos religiosos, los religiosos, ¿verdad? Los judíos de este tiempo, los de toda la vida, han sido gente muy conocedora de la palabra. Pregúntele, no, que si le van a hablar ay, que usted voy, hay unos rabinos judíos que tienen, ¿cómo le llaman eso? Blog les dicen, ¿verdad? Ahí en YouTube y no sé qué más, o sea, el asunto es que usted lo oye, qué bonito explica, ¿verdad? ¿Sí? Y esta palabra aquí, lo demás, chula, pero no está creyendo que eso es Cristo. ¿Y de qué sirve? Tener toda la sabiduría. Dice, si yo tuviera profecía, yo tengo la palabra profecía, no es lo que a usted le han dicho que no, profecía es la palabra. Si yo tuviera profecía, si yo discerniera la Escritura de una manera tal que conociese los misterios más profundos. ¿Algo bien? Y no tengo al Cristo. De nada me sirve. Hermano, no necesitamos ser eruditos ni ser unos grandes teólogos. Si el Señor nos ha revelado el Cristo, que eso nos basta, hermano. Ahora, yo le voy a decir una cosa. En el nombre del Señor, no quiera saber más de lo que el Señor le revela. Estemos tranquilos con lo que el Señor nos ha revelado y lo que nos sigue revelando. Pero no quiera saber usted más, porque eso es peligroso. Eso lo ocupa Satanás para meterle espinitas de duda, para meterle ahí cascaritas de error. Y usted puede terminar confundida. Le digo en el nombre del Señor. Gocemos en que Cristo nos ha sido revelado. El apóstol Pedro, porque la Iglesia Católica dice que es la roca, están más perdidos que dan el día de la mano, que no es, pero vimos hoy. Pedro dice del apóstol Pablo, dice nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, Pablo habla de estas cosas, dice en sus escritos,
entre las cuales dice, hay algunas que, hay algunas que, a ver, difíciles de entender. Alguien lo dijo, difíciles de entender. A Pedro le gustaba entender las cosas que no hablaban. La revelación que Dios dio a Pablo no fue la misma que le dio a Pedro, y los dos eran apóstoles. La revelación que Dios le dio a Marcos no fue la misma que le dio a Juan. Conmigo, hermano. Pero todos eran hijos de Dios. Pero todos creyeron que Jesús es el Cristo. Entonces, lo que yo quiero remarcar este día para todos ustedes que son discípulos de Cristo, hermanos, no quiera meterse en camisas de once varas. No quiera saber más de lo que ya el Señor le reveló y le sigue revelando. Dele gracias al Señor por cada día en el que usted pueda exponerse a la palabra y aprender algo nuevo. Señor, gracias. Pero no quiera andar averiguando usted, leyendo a medio mundo para que, mire, dijo algo bien importante, tiene otro, entonces, ¿qué? Ya entendí lo que dice. ¿Me estoy dando a entender? Hay que tener un gran cuidado, hermano, porque, óigame, no es necesario saber más del Señor. Y que Pedro no dijo, ya ahorita yo estoy viendo cómo hago para entenderlo con Pablo. No, digo, hay una difícil de entender. Yo ahí no voy a quedar. No voy a decir que una vez me contó. ¿Se dejó? Él estaba conforme con lo que el Señor le había revelado. Dígame que Pedro, lea las cartas de Pedro. Y hay una revelación profunda del Señor también ahí con él. ¿Eh? Pero lo que le reveló a Pablo, él no lo entendía mucho. Ahora, digo en el nombre del Señor, tengamos cuidado con eso, porque tener la fe de que Jesús es el Cristo de entrada, le digo, esa es una bendición grande. Ya es una bendición única y preciosa, es un privilegio de 1 en millones. Porque no todos creen, hermano. Porque mire lo que dijo el Señor Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste las cosas de los sabios y entendidos. Ay, sabios, hermano, y haya entendido. Y la revelaste a los niños. Mire, mientras mantengamos una mente de niños delante de Dios, no creyendo que lo sabemos todo, ni queriendo saberlo todo, sino conformándonos con lo que se nos enseña. Óigame, somos benditos, somos privilegiados, porque dice que a estos niños nos reveló las cosas que aquellos están alucinando, ¿me entiendes? Acá queriendo saber y no las han recibido. Amén, hermano. Ahora dice el Señor en el versículo 13, hablando del Espíritu Santo: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. ¿A quién no va a guiar el Espíritu Santo? Al Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque es quien da testimonio del Espíritu Santo de Cristo. Toda la verdad no es que usted va a saber todas las profundidades de la Escritura. Cuando dice toda la verdad es el Cristo, hermano. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y el de la vida. Amén. Él guiará a Cristo, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que el Espíritu Santo está testificando, dando fe de la palabra de Dios. 3 testigos, ¿verdad? El Padre, el Espíritu Santo, ¿quién? ¿Algo mío? Por eso es que esos 2 o 3 testigos de allá de Deuteronomio están por uso. Ahora, vamos a profundizar con la ayuda del Señor un poquito más sobre lo que implica el testimonio del Cristo en relación a la revelación que tenemos en la Escritura. Amén. Amén, hermano. Y cómo usted y yo, hermanos, debemos ser cuidadosos con ese testimonio. Porque es el testimonio del Cristo, hermanos, como puede salvar,
si es ministrado correctamente, puede condenar, si no lo es. ¿Se entendió eso? Y ahí entonces, tengamos cuidado, y la amonestación del Espíritu Santo, según nos va a seguir ministrando en la próxima reunión, de no caer en el juicio de Dios por ser testigos falsos. Amén, amados. Por favor, póngase en pie conmigo y oremos juntos para dar gracias al Señor. Con su rostro inclinado, hoy sus ojos cerrados, Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, de ti te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Señor, toda gloria y honra te pertenece. Tú eres Dios sobre todo, tú eres digno de toda oración. Señor, tu palabra es fiel y verdadera. El Cristo es el testigo fiel y verdadero. El Espíritu Santo da testimonio del Cristo. Señor, y tú has querido revelarnos ese testimonio a nosotros. Señor, y nosotros no podemos estar más agradecidos contigo por eso, por esa bendición única y preciosa. Porque aunque no seamos, Señor, conocidos, aunque no seamos grandes, iluminados o ilustrados en unos hombres, tú nos has revelado. Qué bendición. Bendito sea. Gracias por revelarnos a tu Hijo, Dios. Ayúdanos a permanecer en esta fe y a creer en el testimonio de tu palabra todos los días, el testimonio de tu Evangelio, pero también a compartirlo con aquellos, Señor, que no lo conocen. Bendito Espíritu Santo, por favor, ministranos en todo el tiempo. Que no se nos olvide que quien da testimonio perfecto de Cristo eres tú. Y tú nos usas a nosotros. Por eso que tu palabra no salga ni pueda estar fuera de nuestra boca en ningún momento, Señor. Y que seamos agradecidos contigo y fieles al testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. En acción de gracias lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Un aplauso al Señor.